Tardes. ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra serie Leche y Miel. El día de hoy vamos a ver el tema que le pusimos Gilgal. Porque es Gilgal, ahorita lo vamos a ver, es una ciudad o un territorio o un lugar, porque no era ciudad, era un lugar, al que el pueblo de Israel llegó después de cruzar el Jordán. Y ahí pasaron grandes cosas. Pareciera que fuera un periodo muy pequeño o insignificante, pero es un tiempo que Dios tiene con el pueblo de Israel muy interesante, en donde les da estatutos, en donde sienta bases, pero sobre todo enseña cosas muy bonitas para lo que habría de venir. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Espíritu Santo, enséñanos, confróntanos, redargúyenos. Haz la obra que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a través de mí y que sea un mensaje íntegro para la congregación. A ti, Jesús, siempre la honra y la gloria por siempre. Amén. ¿Sí se acuerdan más o menos los que estuvieron la semana pasada o lo pudieron ver en nuestras redes sociales? El tema de la semana pasada fue cruzando el Jordán. Y veíamos la historia de cuando ese Jordán estaba desbordado, era tiempo de la cosecha, llevaba mucha fuerza, no sabían, el pueblo de Israel tenía incertidumbre cómo iban a cruzar, y entonces viene una instrucción de parte de Dios, y la instrucción era, ¿se acuerdan? Tenían los sacerdotes con el arca que pisar, y donde pisaran, donde ellos hicieran contacto con el agua, en ese momento iba a suceder el milagro que sucedió, se detuvieron las corrientes, y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Dice la palabra que los sacerdotes permanecieron con el arca hasta que el último pasó. Ahora vamos a ver lo que sigue, ahora sí que es la continuación, y pareciera que la continuación sería, ya entraron a Jericó, ya entraron a la primera ciudad fortificada, ya entraron ahora sí a lo que iba a ser su nueva casa, su nueva ciudad, pero no. La hace de emoción bastante esta historia, porque todavía ya parece que van a llegar y no llegan a otro territorio que se llama Gilgal. Pero Gilgal no era una ciudad, Gilgal no estaba amurallada, Gilgal no tenía un gobierno como tal, Gilgal no tenía habitantes, Gilgal no tenía una estructura organizada, una comunidad. Gilgal era una llanura. Y entonces dice, vamos a irnos directo a la palabra. Escogí ciertos versículos porque este tema es de 2 capítulos y entonces sí vamos a parecer cuentacuentos aquí. Entonces escogí ciertos versículos y les voy a ir platicando la historia, porque llegan a Gilgal y cuando el último israelita cruza en seco, entonces viene otra instrucción de parte de Dios dada a Josué, y Josué dada al pueblo de Dios, a los líderes. Y la instrucción es, le dice a los ancianos, a los cabezas de cada tribu, escojan a un hombre de cada uno de sus tribus. Y entonces regresen cerca de donde está el arca, porque los sacerdotes seguían en medio deteniendo las corrientes, y agarre cada uno una piedra, una roca grande de río. Y entonces regrésense, porque ya habían cruzado, esos 12 hombres, uno de cada tribu, lleguen a Gilgal, y ahí construyan un monumento, lo que muchos estudios llaman un memorial. Construyan una especie de altar, de monumento, de algo que les recordara lo que Dios había hecho en ese momento al cruzar el Jordán. Entonces allá van esos hombres, agarran las piedras, se regresan, y en Gilgal, que era del otro lado del Jordán, construyen ese memorial. Pero después dice la Biblia que Josué también se regresa y toma 12 piedras, ahora Josué solo. ¿Sí? O sea, los 12 el encargado de cada tribu, que eran 12, hicieron su memorial allá en Gilgal, y Josué hace uno en el río Jordán. Josué hace un memorial igual de 12 piedras en el río Jordán. Ahí hay una distintos o diferentes puntos según los estudiosos. Unos dicen que fue justo en medio del Jordán, otros dicen que fueron a la orilla
donde ya acuérdense que el agua se había desbordado, el cauce normal no sobrepasaba, entonces que fue en el lugar en donde sobrepasaba y ahí se construyó ese memorial que era de Josué. Hasta ahí hay un significado bien importante, similar al que les comentaba la semana pasada, en donde les decía que el Mar Rojo, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, representaba cuando salimos de nuestra vida anterior, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y salimos de esclavitud. Y el Jordán representaba caminar hacia las promesas que Dios nos tiene en nuestra nueva vida en Cristo. Algo similar son estas dos monumentos o dos memoriales. El que se iba a quedar en el río significa nuestra vida pasada, la obra de Jesús en lo que hizo por nosotros en la cruz. Ahí en donde en el Jordán pasó toda la suciedad que lleva un río, todo lo contaminado que puede llevar un río, ahí quedó nuestra vida. Y entonces el otro memorial, el que estaba en Gilgal, representa nuestra nueva vida en Cristo, nuestra vida caminando en promesas. Y así lo hicieron. Dice la Biblia que Josué les dio la explicación de para qué era y dijo: para que cuando sus hijos les pregunten: papá, ¿qué significa ese montón de piedras? ¿Qué significa esa estatua? ¿Qué significa esas ruinas? Ah, mijito, déjame te platico. Significa que un día estábamos del otro lado del río y no podíamos cruzar y venía mucha corriente y estábamos asustados y era nuestra última etapa para llegar a la tierra prometida, y entonces Dios hizo un gran milagro. Era para poderle platicar a las futuras generaciones lo que Dios había hecho. Capítulo 5 dice que entonces llegan a este lugar, a este terreno, a esta llanura llamada Gilgal. Cuando entran ya a Gilgal y ya habían levantado ahí su monumento, entonces suceden cosas bien interesantes, bien sobresalientes. Una, la Biblia dice que los hombres israelitas de edad militar, tal vez 18 en delante, 17 en delante, no sé, no estaban circuncidados conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacieron, venían en un peregrinar y a los que les tocaba haber estado circuncidados ya habían muerto en el desierto. Pareciera como que Gilgal, si tú lees capítulo 3, 4, 5, 6, fue algo de paso. Fue algo como que acamparon una noche y al día siguiente tomaron Jericó, pero no se sabe cuánto tiempo, pero hubo un determinado tiempo que vivió el pueblo de Israel en Gilgal. Ahora, entonces Dios le dice a Moisés: hazte un cuchillo, a Josué, perdón, hazte un cuchillo, porque vas a circuncidar a todos los hombres que no están circuncidados de edad militar hacia arriba. Y empezó la carnicería. Y empezó Josué a circuncidar a todos esos hombres. Dice que después se repusieron, tomaron descanso. Y luego vienen otros dos eventos muy interesantes en Gilgal. Uno de ellos, dice la Biblia que cesó el maná. Ya en Gilgal, ya el pueblo de Israel por vez primera se deja de alimentar del maná. Y se empezó a alimentar de los frutos que había en Gilgal, de la cosecha que pudieron ellos encontrar en Gilgal. Esto es bien interesante y ahorita lo vamos a estudiar. Y luego después, Josué tiene una visión en donde ve a un ser que la Biblia habla, le pone por nombre el comandante de los ejércitos del Señor. Y se le aparece, Josué se asusta, le dice: ¿qué es lo que quieres que haga? Tranquilo, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Ahorita lo vamos a desmenuzar, pero a grosso modo, de esto se trata capítulo 4 y capítulo 5. Ahora, vamos a adentrarnos en los versículos que consideré para este tema los más sobresalientes. Versículo 1, 2 y 3 del capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron en pie, y díganles que la coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Parte del versículo 6 y 7, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella para nosotros los israelitas,
Estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Versículo 9. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Capítulo 5, versículo 1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había sacado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. Del 2 al 4, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. 11 y 12. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Un año aproximadamente. Hay otras versiones que dicen después de un largo periodo. Pero no fue de inmediato. Para empezar aquí yo quiero resaltar esto. Paciencia. Las cosas que Dios hace tienen un proceso. Y cada etapa del proceso tiene un porqué y un propósito. Pareciera como cuando estamos ya a punto de alcanzar lo soñado, lo tan orado, pero aparece un Gilgal. Y ese Gilgal es una etapa del proceso no menos importante de la salida, no menos importante que el desierto, no menos importante que el Jordán y no menos importante que el estar ya dentro de la tierra prometida, que estar ya dentro de las murallas de Jericó. Iglesia, tu Gilgal y mi Gilgal es importante. Es importante y es necesario. Gracias, Uri. Sí se oye, ¿no? Nuestro Gilgal es importante. No lo menosprecies. No te lo quieras saltar. No quieras sacarle la vuelta. No quieras regresarte a decir, bueno, y si volvemos a meter el arca y se vuelve a detener el Jordán y encuentro otra brecha por otro lado, es necesario cruzar Gilgal. Alguien que traiga el arca, ¿no? Para que pare la lluvia. Ok, bueno, vamos a tratar de continuar. No, todavía no. Hay que comprar audífonos, ¿no? Para que entre aquí directo. Ok, un memorial. No, tampoco. Ha de ser Uri, ni ha de estar lloviendo y como no quiere que predique, le sube cada vez que voy a... Es un efecto especial.
Yo que quería predicar rápido porque ahorita juega Tigres a la 1 y no, Dios me dice, te vas a quedar. ¿Verdad? Bueno, yo dije, vamos a tener un sermón de 15 minutos. Sí. Un memorial personal. El pueblo de Israel tenía y tiene memoriales que les recuerdan las maravillas de Dios. Por mencionarte algunos, las fiestas solemnes son memoriales que ellos tienen. La ley es un memorial. La Pascua, ¿qué les recuerda? La salida de Egipto. Tienen la fiesta del Sukkot, la de los tabernáculos, y recuerdan su estadía en el desierto. Como iglesia tenemos memoriales. ¿Cuáles son nuestros memoriales? Santa Cena, Semana Santa, la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? Para recordar que Dios se hizo hombre. Son memoriales que sirven para no olvidarnos lo que Dios ha hecho con nosotros. No para hacerles culto, no para venerar eso, pero es para recordar las obras de Dios con nosotros. Y me gusta mucho porque lo que estaba haciendo Josué en Gilgal antes de cruzar, como que ya iba a cruzar y dice, espera, no vaya a ser que se nos olvide bien rápido que Dios detuvo el agua del Jordán para cruzar. No vaya a ser que como estamos ya bien emocionados por entrar a Jericó, se nos vaya a olvidar. No vaya a ser que todo lo que vivimos en el desierto, la columna, la nube, la columna de fuego, la nube, el maná, sean obras que fueron muy portentosas, pero eso haga que se nos olvide el Jordán. Y entonces Josué decide tener un memorial personal. Eso que le recordara la primera vez que Dios estuvo con él y lo respaldó como gran líder. Un memorial que le recordara las maravillas de Dios de una manera más íntima. Iglesia, ¿tienes memoriales personales con Dios? Memoriales, porque maravillas, estoy seguro que todos tenemos maravillas que contar de Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros trabajos. Pero has hecho ese memorial. Ahora, yo no te estoy pidiendo que vayas y levantes un monumento, un altar, pero un memorial en tu mente. Algo que platiques con tus hijos, algo que platiques con tu esposo, con tu esposa, y que puedas recordar con mucha gratitud. Como dijo Josué, para que cuando sus hijos pregunten, ¿qué es esto?, entonces despierte ese sentimiento de gratitud, inmediatamente digan, déjame te cuento. Con una enorme sonrisa, con un suspiro, mijito, déjame te platico. Iglesia, tenemos que tener nuestros memoriales. Esto es, que aún ahorita, 2022, te puedas acordar, no para vivir anclado ahí, sino para agradecer a Dios las cosas que Dios ha hecho contigo, con tu familia. Levanta memoriales personales. Señor, yo no me olvido cuando tú me levantaste de esta situación, cuando tú supliste y no había nada, cuando tú me sanaste, Señor, cuando tú restauraste. Todos los que estamos aquí tenemos una historia, la mayoría no somos de aquí, y tenemos una historia de cuando llegamos a este lugar. Todos, ¿sí? Mi familia con la familia del pastor y otra familia, recién llegamos aquí, tuvimos un tiempo económico muy difícil, de una necesidad muy extrema, y nos acordamos seguido. Incluso hubo un momento en que, oye, ¿qué tienes en tu alacena? Para intercambiar. Si yo tenía de más, pues para darles, o viceversa. Es un memorial. Es acordarnos de cómo Dios fue nuestro sustento y sigue siendo nuestro sustento. Número 2. Dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que los reyes aledaños, cuando oyeron que el pueblo pasó en seco, empezaron a tener miedo y dijeron, no nos los vamos a acercar. Ahora, esto es importante, yo aquí le puse, el reino de las tinieblas tiene más temor
por las cosas que Dios está haciendo con su iglesia que lo que tú o yo podemos sentir. Imagínate al pueblo de Israel llegando a Gilgal. Capítulo 3, una de las instrucciones fue que la presencia de Dios tenía que ir enfrente, y uno de los motivos es porque vas a ir a un lugar que no conoces. No sabes ni para dónde ir, Israel. Entonces tiene que ir la presencia delante de ti. No hay nada más temeroso, no hay nada más que cause temor que lo desconocido. El ir a un lugar que no conoces, el enfrentarte a cultura que no conoces. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo se maneja la economía? ¿Cómo se maneja la gente? Entrar a un tiempo de enfermedad en donde no sabes lo que presenta esa enfermedad, el perder un empleo que representaba tu estabilidad y entrar a una etapa en donde nunca habías cruzado, causa temor. Ahora, ellos llegan y tal vez en la mente de muchos israelitas estaba el que iban a llegar, iban a luchar, iban a correr a esos pueblos como Dios ya se los había prometido, e iba a haber una ciudad ya realizada, ya hecha, ya construida, iban a tomar sus casas, iban a tomar sus norias, iban a tomar sus campos, pero no, cruzan el Jordán y lo único que ven es llanura. Había temor, claro que había temor en la vida de ellos. Y ellos ni se imaginan, ahora no estaban cubiertos. Normalmente lo hemos estudiado, las ciudades estaban amuralladas. Ellos se encuentran en una llanura y acampan ahí. Ahora imagínate ese campamento, es decir, me voy a dormir y no hay nada que me proteja. Y ya estoy, lo veíamos la semana pasada, cerca de 6 kilómetros, ya menos, de Jericó. O sea, los de Jericó me van a ver, porque ellos sí tienen torres, lo veíamos con la prostituta que hospedó a los 2 espías. Y ellos sí me pueden ver desde allá. Y al verme y al ver el campamento, pues me van a madrugar. ¿Cuántas preguntas, cuántas incógnitas podían haber tenido en su cabeza? Pero lo que no sabían es que esos pueblos que se los podían madrugar estaban más asustados que ellos mismos y no se querían ni acercar. Iglesia, es natural, somos humanos que sintamos temor. Pero las cosas que Dios está haciendo en tu vida, las cosas que Dios está haciendo en la iglesia, créemelo que son motivo suficiente para que el reino de las tinieblas tenga más miedo que el que tú y yo podamos tener. Confía en Dios, confía en Dios. El reino de las tinieblas ha escuchado los planes, ha visto lo que Dios está trabajando, lo que viene trabajando de tiempo atrás. Ellos están más cautos de lo que tú y yo para tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, Gilgal, esto es bien importante. Gilgal, aunque no pareciera, ya era parte de la tierra prometida. Y ahorita lo vamos a ver. Pero Gilgal ya era la tierra prometida. Si lo quieres ver, era el porche. Pero era la tierra prometida. Es como tu casa no empieza en la sala, ¿verdad? Empieza en el barandal, empieza ahí en el porche. Ahí Gilgal ya era la tierra prometida. Yo quiero creer que muchos de los israelitas seguían pensando que estaban en el trayecto. Pues nada más cambió de color del cafecito del desierto a lo verdecito de la llanura. Pero no puede ser esta la tierra prometida. O sea, no puede ser que Dios abrió el mar rojo, no puede ser que Dios nos mantuvo en el desierto, no puede ser que Dios detiene el Jordán para una llanura. Como te decía ahorita, no menosprecies tu Gilgal, porque además de que es parte del proceso, Gilgal es parte de tu porción y es parte de tu tierra prometida. Gilgal es una respuesta de Dios, sí, ahí donde estás, en donde ves puro llano, en donde no ves lo que tanto te imaginaste, tranquilo, es el principio de tu tierra prometida. Ahora, lo vamos a ver más adelante con el tema de la circuncisión, ahí viene más adelante, pero el hecho de que Dios le dijera a Josué, circuncídalos, tenía que ver mucho con el cambio de actitud. Ya no podían actuar como peregrinos, sino tenían que empezar a actuar como conquistadores. Esa era la gran diferencia.
Ya no podían ellos, por eso el cambio del maná a comer del fruto de esa tierra, porque ya no era más los peregrinos que tenían que depender de Dios, sino los conquistadores que iban a pelear porque Dios estaba con ellos. Tenía que haber un cambio de mentalidad. Iglesia, familia, hay que cambiar la mentalidad. El lugar en donde tú estás hoy, muy probablemente es el porche de tu porción. ¿Hay más? Sí hay más, pero ya tienes que actuar como conquistador. Ahora, volviendo a las bases, lo que les decía ya ahorita, circuncídalos, Josué. Caray, pero sí es cierto, se nos había olvidado a todos, ¿verdad? Me imagino Josué hablando con el sacerdote, ¿y por qué se nos pasó? Y era comprensible, iglesia, acababan de vivir muchos cambios. La muerte del líder principal, del primer líder que tuvieron, el surgimiento del otro líder, un cambio de estrategia, siempre que hay un cambio de dirección hay cambios en muchas cosas. Toparse con el Jordán, cruzar y no ver la tierra prometida, sino ver un llano. Había muchas cosas en su cabeza y hasta cierto punto, y si nos vamos años atrás también, todo lo que pasó en el desierto, y hasta cierto punto el olvido de la circuncisión era comprensible. Pero Dios dice, alto, están en Gilgal, en el porche de la tierra prometida, pero no pueden entrar sin que vuelvan a las bases correctas. No es volver al pasado, es volver a las bases que nunca cambian. El duro caminar de esa nueva generación hizo que se olvidaran bases que deben de ser inconmovibles. Iglesia, si estás en Gilgal, y el Espíritu Santo te está revelando que la circunstancia que hoy vives, la situación que hoy vives, el entorno que hoy vives, es Gilgal para ti, antes de tomar la mejor parte de la tierra prometida, muy probablemente hay que regresar a ciertas bases de cuando empezamos en el camino del Señor. Bases que se han olvidado por el trayecto, bases que se han olvidado por las crisis encontradas en el trayecto. ¿De qué bases estamos hablando? De las bases del Evangelio, del arrepentimiento, de la comunión, de una vida piadosa en todos los sentidos, de las buenas costumbres que trae el Evangelio, del congregarte, del seguir la voz de Dios, del tomar decisiones conforme a su palabra, escuchar el sermón, escuchar la enseñanza, escuchar lo que Dios te dice a través de la lectura, buscar un consejo conforme a su palabra. Son bases que tal vez hemos ido dejando en el camino. Pero Dios le dijo a Josué, hey, stop. Antes de continuar, regresemos a las bases, circuncídalos. La circuncisión representaba para Israel una diferencia entre los demás pueblos, ser diferentes. Y tal vez, iglesia, el ser diferentes lo hemos dejado atrás al resto de la gente. Y como cristianos tenemos que circuncidar muy probablemente de nuevo nuestro corazón, mostrar esa diferencia para estar listos a tomar nuestra tierra prometida. El Gilgal, también les dijo Dios, he quitado, pero fíjate qué interesante, hasta que estuvieron en Gilgal, no en el Jordán, no poquito antes del Jordán, hasta que estuvieron en Gilgal, Dios les dice, he quitado el oprobio de Egipto que estaba encima de ustedes. ¿Por qué no se los dijo en el desierto? ¿Por qué no se los dijo cuando cayó el maná, cuando encontraron el maná por vez primera? Mira, aquí está mi mano poderosa, aquí está mi amor hacia ti, te voy a sustentar, te voy a alimentar, y quité el oprobio de Egipto. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza. El caminar cabeza abajo es una de las descripciones del significado de oprobio. ¿Por qué hasta que estuvieron en Gilgal? Porque era una muestra más, iglesia, de que ya estaban en tierra prometida. ¿Sí? Ya no vas a ser extranjero, ya no te van a esclavizar, ya estás tocando tu territorio y ya se fue ese oprobio, ya puedes levantar la cabeza, ya puedes respirar,
llegaste. Ya estás disfrutando la promesa de parte de Dios. ¿En dónde? En Gilgal, aunque parezca que Gilgal no está construido. Aunque parezca que Gilgal no tiene las condiciones de vida apropiadas, ahí Dios te está diciendo: he quitado el oprobio, he quitado la vergüenza que venías arrastrando, he quitado esa carga que te venía deteniendo, de no sentirte parte de nada, de andar vagando en el desierto. Ya no, ya tienes una identidad. Levanta tu cabeza. Y el Gilgal, en Gilgal llegó la hora de vivir en la gloria de Dios. Y ya no solo por su misericordia. ¿Sabes que el maná representaba la misericordia de Dios a su pueblo? Dios sabía que en ese caminar de 40 años era imposible que encontraran la vida necesaria para alimentarse en el desierto. Dios sabía que el pueblo estaba siendo torpe o ignorante al estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Y dentro de su misericordia dijo: pues los voy a alimentar. Les voy a dar así, como un bebé, casi en la boquita, la comida. Porque no van a poderlo hacer de otra manera. Pero en Gilgal las cosas cambiaron. En Gilgal Dios dice: ya no más por misericordia. Disfruta de mi gloria. Disfruta de la abundancia. Ahora ya tú puedes ir y tomar el fruto. Ahora ya tú puedes tomar el trigo y hacer el pan. Ahora tú puedes tomar uvas y hacer vino. Ve, tómalo. Ya no te tienes que esperar a abrir la puerta en las mañanas, recoger tu porción y comer algo que vas a comer todos los días y que te sabe lo mismo. Y mira que yo ahorita sé lo que es eso. Estoy en una dieta muy estricta por una enfermedad que pasé. Y es horrible estar comiendo lo mismo todos los días, todos los días. Te sustenta, sí, te alimenta, sí. Pero es bien diferente cuando Dios te dice: pasa y disfruta. Ya entraste, hijo mío, ya estás en la tierra prometida. Y Gilgal, iglesia, que se quede bien grabado, Gilgal, aunque parezca que no es la tierra prometida, es el tiempo de dejar de vivir por misericordia, que no es malo, es muy bueno. Pero vivir por la gloria de Dios y en la gloria de Dios es todavía mucho mejor. Es tiempo de caminar en la abundancia, y no estoy hablando monetariamente nada más, sino en todos los sentidos de tu vida, en calidad de vida. Es momento de tomar la gloria de Dios. Le voy a pedir a los chicos del grupo que me ayuden y quiero terminar con esto. En los últimos versículos del capítulo 5, les decía yo ahorita, Josué tiene una visión. Dice que ve de repente hacia arriba y ve a un hombre con espada. Y se atemoriza, y tan se atemoriza que lanza una pregunta. Y la pregunta que lanza es: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Te fijas cómo si tenían temor? Imagínate, Josué de repente lo ve. Caray, ¿en qué momento llegó? No lo vimos. Yo no sé si dejaron centinelas en una avanzada de tantos metros cubriendo el campamento y se les peló de ese cerco, no sé. Tantas cosas que Josué pudo haber pensado. ¿Eres de los nuestros